Bendecimos a nuestro Santo Rey porque nuevamente nos concede estar juntos. Bueno, no estamos aquí toda la membresía, pero ya este es un empezar. Este es un empezar. Bien, les ruego regresar a la lectura que ya hemos hecho, Primera a Corintios, capítulo 4, y vamos a realizarla nuevamente desde el verso 1 hasta el verso 13, donde el apóstol nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Invoquemos nuevamente el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra que hemos leído hoy. Gracias por este escrito que el Espíritu Santo nos dejó a través de la pluma del apóstol Pablo. Y gracias porque reconocemos que este escrito, tu palabra, es para nuestra edificación personal e individual y congregacional. Señor, yo te ruego que por tu gran misericordia nos hables hoy maravillosamente, nos lleves a crecer a la imagen de Cristo, nos exhortes, nos consueles, nos edifiques y nos lleves a ser una iglesia más bíblica. Espíritu de Dios, te ruego que suplas la necesidad del que expone, dándole sabiduría y contundencia en lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy. Y al que escucha, dale corazones para que oigan. Dale corazones sensibles, corazones que estén atentos a tu palabra, dispuestos a obedecerla. Bendícenos hoy, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy continuando con esta exposición de esta epístola que es tan instructiva y que es tan pertinente para todo cristiano, nos muestra el apóstol que la iglesia a la cual él está escribiéndole
había arraigado dentro de sí algunas prácticas mundanas. Especialmente Pablo está desarrollando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 esa práctica mundana arraigada de hacer comparaciones, de hacer, digamos, especie de latría o de culto en torno a la personalidad. En este caso, en torno a ciertos pastores. Ellos estaban haciendo comparaciones entre un pastor y otro pastor, y esto es algo que se suele dar en esos tiempos de la iglesia caracterizados por frivolidad, caracterizados por una frialdad espiritual. Esto no es algo que se dio únicamente en esta congregación, sino que es algo que se da de vez en cuando. Hay algunos que miden a cuán exitoso es un pastor enfrentándolo con otro, dependiendo de cuál es la cantidad de miembros que la congregación posee. Por ejemplo, ¿cuál es el sueldo que reciben? ¿Quién tiene más reconocimiento académico, títulos teológicos? ¿Cierto? ¿Quién tiene una personalidad más arrolladora y atractiva? Y en tiempos actuales, bueno, ¿qué predicaciones por internet tienen más likes? Y entonces eso sirve para hacer estas comparaciones. Comparaciones que, como dije ya, son vanas, son frívolas y son pecaminosas, como si fueran una forma certera de evaluar o calificar o juzgar a los siervos de Dios. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo ya en el capítulo 3 concluyó diciéndonos que este tema de las divisiones que se estaban presentando dentro de esta congregación se debe en parte a que estaban centrándose en el ser humano, estaban centrándose en los dotes y en los dones que Dios le había dado a los hombres, y entonces estaban intentando poner a un pastor en contra del otro pastor. Y estas son inclinaciones pecaminosas. Por lo tanto, Pablo sigue discurriendo sobre este asunto de las divisiones dentro de la iglesia de Cristo, y entonces va a darles una lección a esta iglesia que estaba mundanalizándose en esa práctica sectarista, y el apóstol les va a mostrar que si quieren estar viendo, valorando a los, digamos, dones, a esos varones que Dios había puesto en la iglesia, Él les va a mostrar ahora cuáles son algunas de esas marcas de los siervos de Cristo que ellos deben estar revisando, y que al practicar estos principios que Él da, evitarían caer en sectarismos, evitarían caer en el seguimiento de algunos dones en particular, en convertir a algunos pastores en celebridad, despreciando al resto. Pablo nos va a mostrar algunos principios a través de los cuales se deben evaluar los ministros de Jesús. El apóstol nos va a mostrar cuál es la correcta actitud a través de la cual la iglesia debe evaluar a sus pastores, debe juzgarlos. Es decir, Pablo va a poner al ministro de Dios delante de Dios,
Y entonces, al ponerlo delante del juez de toda la tierra, el apóstol Pablo va a dar unas instrucciones precisas de cómo la iglesia debe juzgar o escrutar a sus pastores, lo cual les conducirá a mayor humildad y a menos sectarismo, a no centrarse en el hombre. Hoy vamos a estar viendo servidores fieles pastoreando delante del juez. Servidores fieles pastoreando delante del juez. Y nos vamos a centrar en tres pensamientos importantes. Versículo 1 al 5, la fidelidad del ministro. Versículo 6, 7, 8, la humildad del ministro. Y versículos 9 al 13, la humillación del ministro. Entonces empecemos con nuestro primer pensamiento, la fidelidad del ministro. Observemos cómo empieza aquí el apóstol Pablo en el versículo primero. Él dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si ven, el apóstol Pablo empieza con un conector, así pues. Y cuando él dice así pues, está conectando lo que está en esta sección con lo que acaba de decir en el versículo 3. ¿Qué pasó? Bueno, Pablo terminó exhortando a estos cristianos a que no se jacten de los hombres, que no se centren en Pablo, que no se centren en Apolos, que no se centren en Cefas. El apóstol Pablo ya les dijo: ustedes tienen que enfocarse es en Cristo, porque en Cristo es en quien lo poseen todo. Además, el apóstol Pablo les dijo: los siervos de Cristo son consiervos, son colegas, y ellos no están para competir entre ellos mismos. Por lo tanto, Pablo ya les dijo que los creyentes deben centrarse en Cristo, como dijo en el verso 23: y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. En últimas, céntrense en Dios y no se centren en los seres humanos. Y entonces Pablo, conectando esto, les dice: ustedes, por lo tanto, deben ver a Pablo, deben ver a Apolos, deben ver al resto como lo que son. ¿Y qué son? Si nosotros todos le pertenecemos a Cristo y Cristo a Dios, entonces, ¿qué son los ministros? Y el apóstol Pablo dice: servidores de Cristo. Miren a sus pastores y miren a los ministros como lo que son. ¿Qué son? Siervos de Cristo. Siervos de Cristo. Ya hemos observado que en las Sagradas Escrituras, servidor muchas veces es diáconos o diaconía. Pero aquí Pablo no está usando diaconía, sino que él está usando la voz hiperetai, que esto se refiere a un servidor que está bajo la autoridad de un superior. En el siglo I se acostumbraba para referirse a los sirvientes de una casa o sirvientes de una persona rica. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí está dando a entender que los apóstoles y los ministros del evangelio tienen por un lado una relación con la iglesia y por el otro lado una relación directa
con Cristo. Es decir, los apóstoles son siervos de la iglesia, pero la iglesia no es su jefe. La iglesia no es su jefe. ¿Por qué? Porque los apóstoles, así como los pastores, como consta en Efesios capítulo 4, fueron dados a la iglesia como siervos por ¿quién? ¿Quién fue el jefe que los tomó y les dijo, bueno, ustedes van a servir a la iglesia? Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 12 nos dice, y él mismo constituyó. Cuando dice él mismo, se refiere ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Cristo es el que da a estos varones para que sean siervos de la iglesia. Y luego Pablo dice que los siervos que Cristo da son los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores que enseñan. Por lo tanto, el principio que Pablo está dando es, los ministros sirven a la iglesia, pero su jefe es Cristo. Su jefe es Cristo, porque Él fue quien los dio. Ellos sirven voluntaria y fielmente a la iglesia en nombre de Cristo y por mandato de Cristo. Y además Pablo dice que los ministros son administradores de los misterios de Dios. Es decir, ellos son como los mayordomos. Los mayordomos siguen siendo siervos. ¿Siervos de quién? De su amo. Pero son siervos que se encargan de administrar todos los recursos de su jefe. Son siervos que tienen que rendir cuenta por todo lo que pase en la casa. Ellos cuidan la casa de su jefe. Los mayordomos, y aquí se refiere a los apóstoles, se refiere a los ministros de Cristo, son los subordinados de Cristo, pero son superintendentes que trabajan para Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que los apóstoles y por extensión los ministros de Cristo son mayordomos que administran los misterios de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con misterios de Dios? Obviamente al Evangelio. Los apóstoles y los ministros son los encargados de transmitir de una forma fiel y explicar de una forma fiel la revelación de Dios en Cristo que encontramos en la Biblia. Ellos tienen la responsabilidad de interpretar la palabra de Dios a la iglesia, de explicar el evangelio, de fortalecer a los cristianos por medio de la palabra, de edificar a la iglesia por medio del Espíritu Santo. En consecuencia, Pablo dice en el versículo 2 que estos ministros, a causa de esa responsabilidad que les ha dado Dios, deben ser fieles. Mire el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los cristianos de esta congregación valoraban de una forma especial en sus pastores la elocuencia, y eso lo aprendieron de la filosofía griega. Valoraban mucho la retórica, valoraban mucho la personalidad, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que lo principal que se debe juzgar en un ministro es su fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Bueno, ya Pablo habló de que nuestra responsabilidad es administrar los misterios de Dios. Por lo tanto, esto es fidelidad al oficio, al mandato que nos ha dado Cristo.
fidelidad a la predicación de la palabra, fidelidad a la presentación del evangelio. Este es el primer requisito que se espera de un mayordomo, que él sea fiel a su amo. Es decir, el ministro es alguien que debe ser fiel a Jesucristo, quien es su jefe, quien es su Señor. El ministro es una persona que depone todo interés personal y que va a serle fiel a su Señor hasta la muerte. Obvio, ese es un requisito que se espera de todo cristiano. Por lo tanto, Pablo dice que quien finalmente juzgará a los ministros de Cristo es ¿quién? Observemos lo que dicen los versos 3 al 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Cuando uno lee este texto fuera del contexto, sin comprender de qué es de lo que está hablando Pablo, pareciera que Pablo aquí fuera un poquito arrogante, ¿no? Como que dijera, mira, a mí me importa, no me importa nada el juicio que ustedes me estén dando. Ustedes no tienen la capacidad de juzgarme porque yo soy el apóstol Pablo. Pero él no está diciendo eso. Antes, el apóstol Pablo está siendo humilde porque él está haciendo una comparación entre el juicio de los hombres, incluyendo el de él mismo, frente al juicio de Dios. Pablo está dispuesto a ser juzgado por la iglesia. Pablo está dispuesto a ser juzgado por quien sea. Incluso, en realidad, esto pasó. Pablo fue juzgado duramente por muchas iglesias. Incluso algunas que fundó él, luego cuestionaban su apostolado. Algunos lo tildaban de ser muy duro, otros de ser muy condescendientes, otros lo acusaban de que él no era un buen pastor, dudaban que él hubiera sido llamado por Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo es que este juicio, este interrogatorio, este escrutar de los hermanos y las iglesias no es nada comparado con el escrutinio de Dios. No es nada comparado con el juicio ante el cual tendrá que enfrentarse él como pastor un día delante del juez de toda la tierra. Él dice, incluso si me llevan delante de un tribunal humano, delante de cualquier tribunal de Roma, eso no es nada comparado con el examen que el Señor hace. Eso no es nada comparado con el juicio, porque yo un día tendré que rendir cuentas delante de este juez supremo. Incluso Pablo dice, ni siquiera confío en mi propio juicio, porque yo no soy lo suficientemente objetivo para hacer una evaluación veraz y justa de mis propios pensamientos, de mis propias palabras, de mis propias obras. Por lo tanto, lo que dice Pablo es, dejo a Dios la tarea de juzgar, quien es el único capaz de hacer un juicio imparcial. No me vayan a malinterpretar. Pablo no está diciendo que en esta tierra no se pueda juzgar absolutamente, o que no se pueda dar una evaluación, o que la iglesia ni siquiera pueda hacer una evaluación de sus pastores. No, aquí Pablo no está hablando del juicio sobre las acciones humanas. Aquí Pablo no está hablando acerca de esas acciones que cada uno puede estar haciendo en su vida, las cuales deben ser evaluadas
y deben ser juzgadas con cierta periodicidad. Pablo aquí está hablando acerca del juicio sobre su apostolado, del juicio sobre él como ministro de Dios. Y él dice, eso solo le corresponde a Dios. Y Pablo dice, es que yo no me juzgo a mí mismo porque yo no tengo mala conciencia. No significa esto que Pablo no haya sido consciente de alguna falta que haya cometido él contra la ley de Dios, sino que lo que él dice es, yo no tengo conciencia o yo no soy consciente de que haya cometido alguna falta en contra del llamado que me ha hecho Dios, porque es de lo que Pablo está hablando. Del llamado como apóstol, no que yo no haya pecado siendo cristiano, sino que en lo que respecta a mi ministerio he sido fiel, he trabajado con sinceridad. No obstante, Pablo dice, aunque mi conciencia misma no me acuse, esa no es la base de mi justificación, porque mi conciencia puede que no me juzgue, pero mi Dios puede que sí. Yo no confío en el juicio de mi conciencia y no me justifico a causa de mi conciencia, sino que mi confianza está en la obra de Cristo. Como Pablo dice en Romanos, somos justificados únicamente por medio de la fe. Por esa razón Pablo concluye aquí diciendo, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió perfectamente con la ley. Jesús puede señalarme con el dedo porque Él nunca pecó. Por lo tanto, Él puede ser el juez del resto de los hombres porque Él jamás cometió una infracción contra la ley de Dios. Además, fue Jesús quien envió a Pablo para que fuera apóstol. Y como Jesús fue quien lo envió, entonces el principal juez que él tiene, al que le tendrá que rendir cuentas, es a él. Y entonces Pablo concluye así el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Cristianos, no se adelanten al juicio del Señor. Él un día vendrá a su pueblo. En ese día final, Jesús vendrá y hará un juicio para todos, incluyéndonos a nosotros. Y Él, con esa mirada y ese conocimiento escrutador, sacará a luz lo que cada uno hizo. Y el examen de Cristo va a ser tan minucioso que juzgará aquellas cosas que nosotros no podemos juzgar, como son las intenciones. Las intenciones del corazón. Cristo ese día las sacará a luz y juzgará a cada uno de su pueblo. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es, cesen las críticas, que cese el juicio. Vuelvo a insistir, no se trata de no juzgar absolutamente. ¿Por qué? Cuando un ministro de Cristo no está siendo fiel al llamado que le hizo Cristo y no está predicando fielmente la palabra de Dios y su vida, su conducta es contraria a lo que la Biblia dice, la iglesia está en la responsabilidad de juzgarlo. Pero el apóstol Pablo aquí está prohibiendo que critiquen y que juzguen a ese ministro cuya conducta, cuya enseñanza está en armonía con lo que la Biblia dice. No obstante, hermanos, si amamos la salud de nuestras almas, evitemos los juicios al máximo, especialmente el juicio en las intenciones. Las intenciones solo las conoce Dios y la persona.
Debemos evitar usar ese lenguaje donde decimos, yo sé por qué lo hizo. Tú no sabes. Cuando tú dices eso, estás juzgando las intenciones. Y aquí Pablo dice que Dios es el que juzga las intenciones. Tú no eres el Espíritu Santo, tú no eres Cristo, tú no tienes la capacidad de juzgarlo. No tenemos esa capacidad. Cuando nosotros evitamos convertirnos en jueces de aquellas cosas que solo Dios puede ver, entonces no vamos a caer en el pecado de los juicios injustos y seremos librados de muchos castigos de la ira de nuestro Dios. Y Pablo concluye el versículo 5 diciendo, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, al final, cuando Dios juzgue a su pueblo, cada uno recibirá la alabanza. ¿De qué? ¿De su propio actuar? No, cada uno recibirá la alabanza de la obra que la gracia de Dios hizo en nuestras vidas. Dios va a mostrar los frutos del evangelio, lo que el Espíritu Santo hizo en cada cristiano, y los que nos atrevimos a juzgar apresuradamente seremos avergonzados. Y esto nos lleva a nuestro segundo pensamiento, la humildad del ministro. Miren lo que dice Pablo desde el verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Lo que Pablo dice aquí es que tanto él como Apolos y Cefas han dado ejemplo de humildad a la iglesia, que ellos no habían ido a la iglesia jactándose de nada, excepto de una cosa, de la cruz de Cristo, lo cual los presentaba como necios ante los griegos. Que Pablo no juzgaba el ministerio de Apolos, ni Apolos juzgaba el ministerio de Pablo, que ellos confiaban en Cristo, su Señor, y cada uno estaba esforzándose bajo la gracia en llevar esos ministerios fieles de los cuales ya habló Pablo. Por lo tanto, Pablo lo que les dice es: si ustedes no han visto en sus pastores jactancia, sectarismos, entonces ¿por qué ustedes están jactándose? Ustedes no deben jactarse de pertenecer al partido de Pablo, al partido de Apolos, al partido de el apóstol Pedro. No. Pablo dice: estas divisiones deben cesar, que terminen ya. Los creyentes deben imitar a sus pastores en su fidelidad a lo que la Biblia dice, y si hacen esto, ustedes van a ser humildes. Y entonces Pablo, con el fin de conducirlos a la humildad, le formula 3 preguntas retóricas. Él dice: primera, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Quién te diferencia del resto? Y la respuesta es: nadie, nadie. Es decir, ¿quién te asignó ese supuesto rango que tú pretendes tener en la iglesia de Cristo? Y la respuesta es: nadie, ni Pablo, ni Apolos, nadie había creado ningún partido en la iglesia, y mucho menos Dios les había dado facultad para esa arrogancia. La segunda pregunta es: ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Cuál es la respuesta? Nada, nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Absolutamente nada. Todo lo que tengo, todo lo material,
todo lo espiritual, todos los dones, todos los talentos, todo lo que yo tengo viene de Cristo. Por lo tanto, nada es nuestro, no tenemos capacidad para producir ningún bien por nosotros mismos. Antes, siendo que todo lo hemos recibido de nuestro Dios, estamos en deuda con Él. Debemos alabarle por todo lo que Él nos ha dado. Si hacemos esto, mortificamos nuestro orgullo. Y la tercera pregunta retórica de Pablo es: ¿por qué te glorías entonces como si no hubieses recibido todo lo que tienes? Es decir, no hay razón para ello. Pues si una persona recibe un regalo, ¿cuál es la obligación que la persona posee? Bueno, dar gracias a quien se lo dio. Que si Dios concede su gracia a su pueblo, entonces su pueblo se convierte en el receptor, en el recipiente de las muchas misericordias de nuestro Dios. Y al depender constantemente de nuestro Dios, entonces nunca vamos a decir: oh, yo obtuve esto por mis propios esfuerzos. Yo soy un excelente predicador porque me he esforzado. O yo soy un servidor en la iglesia súper bueno porque me esfuerzo. No, todo lo hemos recibido por gracia. Y entonces Pablo dice: si esto es así, ¿por qué ustedes se atreven a decir lo siguiente? Y aquí empieza un lenguaje lleno de cierta ironía. Y Pablo dice: bueno, ustedes dicen, ya estamos saciados, ya somos ricos, ya reinamos con Cristo. Pero la verdad que Pablo les quiere mostrar por medio de este lenguaje irónico es que esto no es más que producto del orgullo. En realidad ellos no están saciados, en realidad ellos no son ricos, en realidad ellos no reinan. Pero el orgullo espiritual, mis hermanos, se engaña a sí mismo. En realidad ellos eran pobres, eran hambrientos, necesitados de ayuda y no reinaban, eran esclavos del pecado del orgullo. Y esa es la razón por la cual Pablo les dice: ojalá reinases, para que nosotros reinásemos juntamente con ustedes. Nosotros les hemos enseñado el evangelio del reino, y ahora ustedes se creen independientes por ustedes mismos, como si ya no necesitaran de estos siervos, y están engañándose a ustedes mismos. Cristo aún no ha regresado, todavía no estamos reinando. Ustedes pretenden vivir como en el estado de gloria, pero nosotros los apóstoles les voy a mostrar, dice el apóstol, el estado de humillación en el cual nos encontramos. Y esto nos lleva a nuestro tercer, último y más breve pensamiento: la humillación del ministro. Miren lo que dice en el verso 9: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí Pablo presenta un contraste que es muy instructivo, con el fin de mostrar el orgullo de esta congregación, que mientras la iglesia estaba jactándose de los hombres, creando partidos en la iglesia, entrando en discusiones improductivas, ufanándose de que unos seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cristo, a Pedro, como si ya reinasen. Mientras tanto, los apóstoles, los verdaderos ministros de Cristo, estaban sufriendo por llevar el evangelio a todas las naciones. Sufrían por el pecado y la mundanalidad de muchos miembros de la iglesia. Los unos estaban ufanados, los otros estaban humillados. Los apóstoles
encabezaban, por decirlo así, la jerarquía de la autoridad humana de la iglesia de Cristo. Pero siendo este el oficio más importante dentro de la iglesia, ellos se estaban considerando a sí mismos como los esclavos insignificantes que iban en la última parte de la fila de ese desfile victorioso de Cristo. Ellos iban como los esclavos que los llevaban atados y arrastrados. Eran objetos de la burla de la filosofía. Eran el espectáculo del mundo. Hacía poco a Pablo lo intentaron matar en algunas ciudades. Los hombres se ríen de estos ministros de Cristo, lo desprecian. Pablo dice, incluso los seres angélicos están viendo lo que nos pasa para ellos reportarlo a Dios. Por lo tanto, los verdaderos ministros de Cristo no promueven las divisiones, no promueven los partidismos, no buscan seguidores para ellos mismos, no buscan gente que los admire, no buscan gente que los alabe. El interés que el ministro tiene es que el reino de Cristo se extienda por medio de la predicación fiel del evangelio, aunque ellos sean despreciados. Por lo tanto, Pablo continúa con este contraste y en el verso 10 él dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Observen el contraste. Los apóstoles fieles son necios e insensatos. Los cristianos orgullosos son prudentes. Los apóstoles fieles son débiles, mientras que la iglesia orgullosa es fuerte. Los apóstoles fieles son despreciados, mientras que la iglesia orgullosa es honorable. Los creyentes corintios tenían los valores del mundo, no los del reino. Ellos buscaban la gloria y el reconocimiento a través de medios mundanos, pero los apóstoles buscaban la gloria y el reconocimiento a través de los valores del reino, que ya lo hemos visto en una predicación. Los apóstoles se hicieron necios para el mundo, arriesgando sus vidas con el fin de ganarlos para el evangelio de Cristo. Predicación que les parecía necedad a los griegos, locura a los judíos. Pero en realidad, según Dios, ellos eran sabios cuando hacían esto. Mientras que los cristianos orgullosos eran necios e insensatos realmente al desear mezclar lo mundano con el reino de Cristo. Los apóstoles eran como débiles frente a los hombres. Ellos dependían en todo de la fuerza de Dios. Ellos decían, no tenemos fuerza, y predicaban con temor y temblor. Pero estos cristianos orgullosos se consideraban fuertes porque confiaban en sus partidos divisionistas, lo cual en realidad mostraba la debilidad pecaminosa en la cual ellos estaban. Los apóstoles eran despreciados por la sociedad mundana, eran despreciados por la sociedad incrédula, porque ellos predicaban y vivían conforme a los mandatos de Cristo, mientras que los orgullosos cristianos de esta congregación se jactaban de esa honorabilidad mundana. Pero cuando ellos mezclaban el evangelio con las actitudes y prácticas mundanas, en realidad acumulaban vergüenza sobre sí mismos. Y el apóstol Pablo sigue en el versículo 11 y 12, parte A. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Aquí Pablo deja ese lenguaje lleno de
ironía y pasa a describir cómo viven los ministros de Cristo, los apóstoles, no con el fin de despertar compasión, sino para mostrarles que debido a la humillación en la cual viven los ministros de Cristo, es absurdo dividir a la iglesia armando partidos en pos de estos ministros de Cristo, porque la vida de un ministro no es color de rosa. Algunos deben padecer mucho, algunos padecen necesidades materiales, son objeto de burla, son despreciados, son ridiculizados, incluso algunos son objeto de burla de los mismos miembros de sus propias iglesias. Y Pablo, luego él va a decir: por causa de Cristo incluso he sufrido azotes, encarcelamientos, alborotos, naufragios, hambre, sed, frío, peligros en la tierra, peligros en el mar y desprecio de los hermanos. Y verso 12b y 13: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Los ministros de Cristo, los que son fieles a Cristo, lo imitan en la forma como Cristo actuó frente a los agravios del mundo. Y el ministro de Cristo, al igual que Cristo, si lo maldicen, responde con bendición. Si él sabe que hay un hermano de la iglesia que está hablando mal de él, ¿sabe qué hace un ministro? Ora por él. Y ora para que Dios le dé más de su gracia. Y ora por misericordia. Y el ministro lo ama, lo abraza cuando lo ve, aunque él sabe que él va con una daga. Y lo abraza. Y hay miembros que cuando ven que el ministro los ama a pesar de lo mal que están hablando, ellos siguen hablando mal y no se dan cuenta que están acumulando castigo sobre sí, que están acumulando ascuas de fuego sobre sí. La vida de un ministro no es algo sencillo, está lleno de muchos dolores y aflicciones. Cada uno lleva cargas por los incrédulos y por los mismos cristianos. Pero Pablo concluye que todo esto lo soportan y continúan sirviendo con gozo a Cristo, a ese Cristo que los llamó, porque al final tendrán que presentarse delante del juez que los envió. Y al final recibirán su recompensa si fueron fieles a Cristo. Deseo terminar con unas aplicaciones. Respecto al pastor como administrador de los misterios de Dios. Hermano que eres o que anhelas ser pastor o siervo de Cristo, este oficio requiere de nosotros los pastores y de cada uno de los predicadores que tengamos temor cuando vamos a predicar, porque debemos predicar todo el consejo de Dios y debemos hacerlo sin miedo a los hombres, pero con temor a Dios, que no suprima nada de lo que Dios mismo nos da. Que Dios nos conceda, pastores y predicadores, nunca ceder ante las técnicas, terapias, motivacionismos y las intromisiones mundanas que muchas veces buscan reemplazar la predicación expositiva de la Biblia con el fin de hacerla más atractiva. Respecto a la fidelidad del siervo de Cristo, hermanos jóvenes que anhelan obispado, no olvides esto: un pastor exitoso según Dios, según la perspectiva de Dios, no es el que tiene mucha gente que lo sigue, no es el que tiene mucha gente que lo alaba,
No es aquel al cual le dan más likes en sus videos. No es el que tiene una personalidad arrolladora. No es el que tiene una gran oratoria. No, el pastor alabado por Dios es aquel que se conserva fiel a la predicación total de la palabra, fiel al llamado que le ha hecho Cristo, fiel a Cristo. Respecto al juicio hacia el resto y respecto al juicio a los pastores debemos mantener dos actitudes en sano equilibrio. Debemos recibir con humildad los elogios y las críticas de los hermanos. Pero recuerden, hermanos, las críticas se le hacen directamente al pastor. No se hacen por medio de otra persona, no se hacen por medio de un grupo, no se hacen por medio de WhatsApp, no se hacen por medio de Facebook. Eso es pecaminoso. Y no se les olvide, se trata de los siervos ¿de quién? De Cristo. Y ellos tendrán que rendir cuentas ante Cristo. Pero si tú te conviertes en Cristo al juzgarlos precipitadamente y desperdigar ese juicio, ya tú estás poniéndote como si fueras Cristo. Y el amo de estos pastores un día te exigirá cuentas. Él los defiende. Y la segunda actitud que Pablo aquí resalta, y que esta es una aplicación que deseo dar, es: ningún ministro podrá permanecer fiel a su llamamiento si él deja que las críticas de la congregación o de otros pastores decidan cuáles son las motivaciones que él realmente tiene para servir a Cristo. El pastor debe estar concentrado en Cristo y analizar a la luz de la palabra cuáles son las motivaciones mismas que Cristo da para que él le sirva. Así que, en conclusión, hermanos, oremos por nuestros ministros. Oremos para que sean más fieles. Oremos para que sean mejores administradores de los misterios de Dios. Oremos para que sean mejores predicadores, que el orgullo nunca crezca en nuestros ministros. Oremos para que Dios les ayude a soportar las críticas, las burlas y los desprecios, tanto de los que están afuera en el mundo como de los que están dentro. Que la gracia de Cristo los sostenga siempre. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, deseamos darte gracias por esta exposición de tu palabra. Gracias, bendito Rey, porque tú nos llevas a conocer más tu palabra, tu evangelio, a crecer en santidad, a crecer en el carácter de Cristo, a crecer en la unidad congregacional, porque si hacemos esto nos mantendremos unidos y mortificaremos el orgullo y el pecado en nuestras vidas. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.